Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión, a este culto, ¿verdad? De día martes a 12 de octubre. Espero que usted primeramente Dios, en la comodidad de su casa, el Señor lo haya bendecido durante este fin de semana que pasó y que lo esté bendiciendo con su santa y poderosa presencia. Vamos a hacer una oración y quiero entrar en el tema. El tema de hoy, se acuerda que hemos estado hablando, predicando, platicando quizás, ¿verdad? Acerca de llegar a la estatura que nuestro padre Abraham alcanzó. Entonces el tema se llama el amigo de Dios, y es un tema doctrinal en el cual nosotros podemos darnos cuenta de que nuestro padre Abraham, el padre de la fe, que es nuestro padre también espiritualmente, y alcanzó esa estatura, y nosotros en el nombre de Cristo Jesús la podamos dar también, o la podamos alcanzar. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, amado mío, Padre, por la oportunidad, Padre, por el privilegio, Señor, que se me da de predicar tu santa palabra a tus hijos, a tu amada, a tu iglesia, Señor, Padre, a la escogida. Dios mío, permíteme, Padre, que mis palabras lleguen, Señor, a sus corazones, no como mi voz, ni como lo que yo diga, sino como lo que tu palabra dice, lo que verdaderamente es la palabra de Dios, y que haga el efecto para lo cual fue enviada. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces usted se recordará que estuvimos hablando acerca de los oyentes, ¿verdad? Perdón, de los creyentes, y los creyentes desafortunadamente, si no alcanzan, si no siguen avanzando, se pueden quedar en calidad de niño, y el niño, hermano, tiende a imitar lo que ve en sus mayores, y a veces pues desafortunadamente, ¿verdad? Nosotros los humanos, o todos nosotros no alcanzamos todavía esa estatura, y podríamos de alguna u otra manera decepcionar, ¿verdad?, a alguien. Entonces, si usted se queda solamente como creyente, usted va a necesitar estar viendo, ¿verdad? Si alguien alcanza la perfección, usted quizás va a estar alegre, contento, pero tampoco eso le puede servir de mucho, porque el que alguien alcance la perfección no significa que el que está viendo a aquel que alcanza la perfección lo alcanzó. Se gozará, pero al final las ganancias serán para aquel que cruzó la meta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y seguir avanzando a la siguiente etapa, que creo yo, hermano, que muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos llegado a pensar que hemos alcanzado esa estatura, y algunas veces, ¿verdad? Quizá nos hemos acomodado, sea poco, sea mucho, necesitamos seguir avanzando. Nosotros sabemos que el Señor te está enseñando poco a poco, pero llegará un día en que la demanda se hará grande. Y entonces dice la palabra, y me viene siempre a la mente eso, ¿verdad? Si no puedes hoy con los que están a pie, si no puedes con los que vienen a pie, ¿qué será de ti cuando te tengas que enfrentar con los de a caballo? Entonces es una etapa quizás fácil, cómoda, hasta cierto punto, ¿verdad? Bonita, alegre, contento, pero llegará el día en que nosotros vamos a tener que enfrentar, ¿verdad?, a algo mucho más fuerte de lo que hasta ahora hemos enfrentado, y vamos a necesitar, en el nombre de Cristo Jesús, tener este conocimiento ya en el corazón y que se esté haciendo vida en nosotros. Entonces fíjese, Génesis 26:24 dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham.
Entonces usted se puede dar cuenta que así como de alguna manera, ¿verdad? Nuestro padre Abraham lo alcanzó, también nosotros tenemos que alcanzar. Esta estatura de siervo también significa discípulo, servidor. Es realmente lo que significa, aunque realmente, como nos dijeron a nosotros los pastores en el retiro de pastores que acabamos de tener, ¿verdad? Somos sirvientes, pero a nadie le gusta, hermano, la palabra sirviente, y tampoco a nadie, ¿verdad?, le gusta la palabra esclavo. Así que nos gusta que nos digan, ¿verdad?, siervo del Señor, ¿verdad?, a todos. Pero la verdad es que necesitamos alcanzar a ser sirvientes y alcanzar a ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces, fíjese, con lo primero que empieza, ¿verdad?, el Señor le dice que no tema. Yo pienso que cualquier aparición angélica nos trae ese temor, pero aunque no tengamos una aparición angelical o nosotros tengamos que ver algo sobrenatural, hay muchos temores alrededor de nosotros, desafortunadamente, ¿verdad? Se nos ha enseñado desde pequeños, creo yo, por el ambiente, ¿verdad? Nuestros padres con cautela nos enseñaron que también nosotros fuéramos muy cautelosos, para que no fuéramos engañados o para que no fuéramos, hermano, para que no se nos dañara. Y lo mismo le dice, ¿verdad? Aquí el Señor a Isaac, le dice: no temas. ¿Y por qué no debes de temer? Porque yo estoy contigo. Así como estuve con tu padre, también estaré contigo. Así como el Señor estuvo con el padre Abraham e Isaac, también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Él lo dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de este sistema, o hasta el fin del mundo, o hasta que esto se acabe. Cuando todo esto termine, Él permanecerá con nosotros, por supuesto, y nosotros con Él. Entonces, ¿verdad? Aquí dice que una de los beneficios es que de llegar a ser discípulos o siervos como Abraham, es que nuestra descendencia va a salir beneficiada, va a ser ganadora, va a ser galardonada también junto con nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué no esforzarnos más en el nombre de Cristo Jesús? Todos podemos dar mucho más. Entonces usted sabe que los temores deben de desaparecer cuando uno llega a la estatura de discípulo. Los temores de la muerte, los temores de la vida diaria. El temor viene por la duda. ¿Podré hacerlo? ¿Lo alcanzaré? ¿Será que verdaderamente me acompañan? Yo me siento solo. Pero todas esas cosas nosotros hemos predicado y hemos aprendido que no son ciertas, porque la palabra lo dice, ¿verdad?, en Filipenses 4:13, lo cual creo yo sigue siendo el grito de batalla, el grito de guerra de nosotros en esta congregación y por supuesto alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el siervo, fíjese usted, tiene que llegar a la estatura de sirviente. El que no, qué feo se va a oír esto y no me gusta decirlo, que hermano, pues el que no sirve, ¿verdad? Pues quizás todavía necesita un poco más para llegar a ser discípulo, pero no solamente hacer el trabajo que se les dio a hacer, sino buscar ir un poco más y hacer más de lo que se les pidió. Es decir, no podemos nosotros aquí en la iglesia vivir una burocracia, ¿verdad? Si usted puede hacer algo y le preguntan: hermana, mire estas cosas, yo de eso no me ocupo, por favor busque, ¿verdad?, a tal persona. Si usted puede hacerlo, no tiene por qué buscarme a mí o a nadie. Usted puede auxiliar a la persona, especialmente cuando las personas son nuevas, ¿verdad? O quizá no nuevas en el evangelio, pero nuevas en el edificio, nuevas en la congregación, no saben quizás dónde está el baño, no saben, hermano, ¿verdad?, dónde están pues todas esas cosas, ¿verdad?, que se necesitan en el nombre de Cristo Jesús. Entonces,
sigamos adelante, no temas, yo voy a estar contigo, así como estuve con tu padre, voy a estar contigo y con tus generaciones. Los beneficios de ser, hermano, los beneficios de ser oyentes, creyentes, discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, dice Mateo 28:18, y acercándose Jesús les habló diciendo, usted sabe que cada vez que nuestro Señor Jesucristo se nos acerca, nos va a decir algo. Siempre nos va a dar una palabra de aliento, porque Él, hermano, alcanzó todas estas etapas, tiene el poder para sostenernos de esa manera. Entonces dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver, ¿verdad? Es la autoridad que el Señor Jesucristo recibe. No recibe una autoridad, una exousia, ¿verdad? Sino recibe toda autoridad. Y yo creo que Él es el prototipo, Él es, hermano, por supuesto, ¿verdad? Él es, hermano, la perfección. Él es el metro donde nosotros tenemos que medirnos para ver si alcanzamos la medida. Con Él es con el que nosotros nos tenemos que comparar, en lugar de compararnos con los hermanos o con una hermana o con un hermano. Nosotros, nuestro nivel o nuestra estatura es Él. Y cuando la hayamos alcanzado en el nombre de Cristo Jesús, creo yo que vamos a entender a todos los demás, ¿verdad? Y vamos nosotros también a tener misericordia de nuestros hermanos y de nuestras hermanas cuando nos demos cuenta de la batalla que los demás están luchando, como Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, otra de las cosas que quiero que veamos es que es la necesidad, por supuesto, de bautizarse, ¿verdad? Ser oyente, ser creyente, confesar con la boca que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo y luego, ¿verdad?, bautizarse, el segundo paso. Pero no puede haber segundo sin primero, y no puede haber primero sino segundo, van de la mano, van exactamente de la mano, casi al mismo tiempo debería de suceder esto. Entonces, como dice el apóstol, ¿verdad?, no deberíamos nosotros nunca deberíamos de esperar a que se juntaran 3, 4, 5 para irlos a bautizar. Desafortunadamente algunas veces cuesta, ¿verdad?, ponerse de acuerdo con las personas, inclusive cuando es una, cuesta ponerse de acuerdo, pero creo yo que nosotros como discípulos debemos llevar a cabo esa tarea también. Y por supuesto vamos a ser delegados, y aquí en la iglesia hay personas delegadas. Si su servidor no puede, hay personas delegadas que pueden llevar a cabo esa obra o llevar a cabo, ¿verdad?, prácticamente ese mandamiento. Ok, entonces usted sabe que si no nos bautizamos, no recibimos al Espíritu Santo. Aunque por supuesto Dios puede hacer, ¿verdad?, una excepción. Él es el Señor, Él es Dios, Él es todopoderoso, Él está en control. Él, hermano, a Él pertenece, ¿verdad?, toda autoridad. Así que Él puede darle al Espíritu Santo antes de bautizarse al que Él lo desee o al que Él crea que, ¿verdad?, que así tiene que ser. No tiene que ser como nosotros digamos, pero en este caso quedó escrito. Entonces, una vez escrito, creo yo que Él también, ¿verdad?, va a seguir. Él creo yo que es el primero que va a permanecer en lo que Él ha dicho. Siempre, por supuesto, por sobre todas las cosas, Él es el que decide. Pero junto con el Espíritu, con el bautismo, se nos ha prometido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que entrar en nosotros, tiene que estar con nosotros. Porque de lo contrario, como yo le dije, ¿verdad?, al principio de
de la predicación o al principio de esta enseñanza, las demandas van a ir creciendo. El discípulo va a recibir demandas del cielo, o quizás sea una prueba, o quizás cómo vencer una tentación. Pero si no está bautizado con el Espíritu Santo, no va a poder, ¿verdad? No va a poder hacerlo. Y aún, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo adentro, nosotros tenemos que ponerlo al frente, ponerlo a cargo de todo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y creo que estas son cosas que usted ya sabe muy bien. Entonces, fíjese, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de este sistema, hermano, en el cual vivimos, ¿verdad? Que desafortunadamente es bonito porque Él lo hizo todo bueno, pero el hombre lo ha ido manipulando y empeorando cada día más. Sigamos adelante. Entonces la demanda del Señor irá creciendo. Entonces el que está entrando a ser discípulo, aceptó al Señor Jesucristo, se bautizó, entra, ¿verdad?, a la etapa en el nombre de Cristo Jesús, se le da el poder de llegar a ser hijo de Dios, pero primero va a pasar por la etapa de discípulo. Fíjese, y dice Mateo 11:1, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. No sé, quizás en las ciudades del pueblo de Israel, pero aquí se me hace a mí como que le fue a predicar a las ciudades de donde sus discípulos eran, ¿verdad? Y pienso yo que cuando uno va siguiendo a Cristo, y usted lo sabe mejor que nadie, si usted ha sido cristiano hasta aquí después de bastantes años, usted se puede dar cuenta que donde uno pues realmente necesita verdaderamente dar testimonio es en medio de los que lo conocen a uno, ¿verdad? Y los que lo conocen a uno podrán darse cuenta si usted realmente es quien dice ser. Espero en el nombre de Cristo Jesús que todos podamos haber dado ese testimonio, ¿verdad? De que nosotros estamos con Cristo mientras Él va por todos lados. Entonces terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Entonces usted sabe que los discípulos son los que reciben instrucciones, pero no solo reciben las instrucciones, sino se esfuerzan. Primero para llevarlas, para aprenderlas y después para llevarlas a cabo. Como algunos personajes, ¿verdad? Podría yo mencionar algunos personajes bíblicos como Esdras y Nehemías, los cuales se prepararon y aprendieron la palabra y la pusieron por obra, que en el nombre de Cristo Jesús algún día, hermano, en el libro de los Hechos, que no se ha terminado porque la iglesia todavía está caminando, todavía está obrando, algún día en el libro de los Hechos leídos en el cielo, para la gloria de nuestro Padre Celestial y para alegría nuestra, se nos diga también, ¿verdad?, los que aprendieron y mencionen su nombre y, ¿verdad?, después hicieron conforme se les fue enseñado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces usted sabe que los discípulos son los que reciben autoridad después de haber aprendido y después, hermano, de haber recibido la instrucción, haberla aprendido y llevarla a cabo. Es al discípulo el que se le da autoridad. Y en todos lados se ve. Usted se podrá dar cuenta en todas las iglesias. Hay verdaderos discípulos. Bueno, no quiero decir, hermano, que solo sean ellos. Por favor, no me malinterprete. Pero en todas las iglesias hay personas a las que se les da más confianza, porque son las personas, o son los hermanos, o son los cristianos que más se prestan, o quizás son los más obedientes. Creo yo que son obedientes. Y se puede decir de ellos que sí son discípulos. Entonces se les puede confiar una tarea. Y al confiárseles una tarea, prácticamente están recibiendo un poder de parte
de parte del pastor, pero que viene de Dios, ¿verdad? Entonces a los discípulos, fíjese usted, en este caso, es a los discípulos a los que se les da el poder de hacer sanidades y de expulsar demonios, demonios, espíritus inmundos, ¿verdad? Ángeles caídos, hermano, y potestades caídas angelicales. Se le da el poder y la autoridad al discípulo para echarlos fuera. Y por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Darles la autoridad para ser escuchados. En el caso, hermanos, si fuera un ángel caído, el que estuviera pues estorbando o tratando de hacerle daño a alguien. Mire, ya me estoy metiendo en asuntos de liberación, ministración y todas esas cosas, pero creo que es necesario. Usted no puede echar fuera a un ángel caído. Usted tiene que pedir el auxilio de otro ángel mayor que él, ¿verdad? O otro ángel de igual rango, para que este otro ángel pues lo saque y lo eche fuera o lo ponga, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo decida. Entonces se le da autoridad al discípulo en todos lados. El discípulo se le da autoridad. Vaya usted a una clase en el colegio, vaya usted a una clase, hermano, en high school, a donde quiera que sea, y aquel que el maestro considera es el que tiene autoridad. Él puede dirigir, él puede decir lo que el maestro hace en tal o cual situación, y en ausencia del maestro muchas veces él es el que ayuda al otro maestro que llega a explicarle cómo va el orden de la clase mientras el maestro no está. Lo mismo con usted que me está viendo. Primeramente Dios está escuchando, está recibiendo instrucciones y está en obediencia. Si usted se le ha dado un cargo, es porque quizás en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Usted ya entró en la etapa de discípulo. Amén. Como también su servidor. Entonces fíjese pues, mire, dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces fíjese, Jesús les dio poder ¿a quiénes? A los discípulos, a los que estaban aprendiendo y a los que le estaban obedeciendo. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, en este caso, si alguien se mete a hacer estas cosas sin ser, hermano, discípulo, creo yo que, bueno, quizás algún creyente lo podrá hacer, pero si no se ha bautizado, yo no considero que sea buena idea, hermano, que alguien que no ha sido bautizado reprenda a un espíritu inmundo o eche fuera, ¿verdad?, espíritus inmundos o demonios. Pero llegado el caso, si el oyente, ¿verdad?, si el oyente, el creyente, reciben la convicción de que ellos son de Cristo, podrían hacerlo. Pero acuérdese que en el reino de los cielos todo se dirige por autoridades, todo se dirige por jerarquías. Entonces quizás un demonio, ¿verdad?, porque creo yo, no sé por qué lo creo así, hay demonios más inteligentes que otros. La Biblia dice que hay demonios mudos, y pues si es mudo, podría yo interpretar que no es muy inteligente. Entonces en este caso hay demonios muy inteligentes y otros que no lo son, y un demonio inteligente quizás, ¿verdad?, podría decirle con qué autoridad me estás tú echando fuera, y, hermano, darle una paliza o salir peor que aquel, ¿verdad?, que está sufriendo por causa de este demonio. En este caso usted sabe, ¿verdad?, que los hijos de Sebas se metieron a hacer este trabajo y los demonios le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? Y dice que los apalearon, salieron de ahí golpeados. Milagrosamente solo eso les pasó, porque bien pudieron haber, hermano, terminado muertos. Ok, entonces para no alargarme en los asuntos, hermano, de ministración, liberación y echar fuera demonios, creo yo con todas las fuerzas de mi corazón, según la palabra, de que
es discípulo, es al discípulo, porque aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo, al que se le da esa autoridad. Entonces, después del bautismo, el Espíritu Santo, la autoridad para echar fuera demonios, siempre y cuando este discípulo, hermano, sea un discípulo aplicado, o sea, un discípulo estudiante verdaderamente, que guarda, que lleva en el corazón y en la mente, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer. Ok, entonces sigamos adelante. Fíjese, dice Marcos 4:34. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Entonces, en privado a los discípulos. Entonces usted sabe esto, ¿verdad? Que no a todos se les puede hablar de la manera que se le habla a un discípulo o a alguien que usted cree que alcanzó ya la madurez como para poder escuchar y recibir y guardar y no malinterpretar, ¿verdad?, o blasfemar lo que se le va a decir. Entonces, en este caso, los discípulos recibieron este favor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermano, la palabra dice que solo a los discípulos se les concede conocer los misterios del reino. Fíjese eso. Y no a los creyentes, no a los oyentes, no a los creyentes, sino a los discípulos. Entonces, dice, no les explicaba, solo se los explicaba en privado a los discípulos, y todos los demás solo se quedaban con la parábola, preguntándose ¿qué habrá querido decir? ¿Qué significará esto? ¿Por qué lo habrá dicho? Pero a los discípulos se les descifraba todas estas cosas. Entonces sigamos adelante, fíjese. Dice Mateos 13:10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, creo yo, después de leer estas cosas, veo la necesidad, la urgencia, ¿verdad?, de alcanzar este nivel de discípulo. Dice, se le ha concedido. En el reino de los cielos se le conceden a ciertos personajes algo, pero no a todos. Usted y yo leemos, ¿verdad?, y cantamos que en Apocalipsis dice, y dice, a la iglesia, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para recibir a Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino y lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Gloria a Dios, me la supe. Muy bien, entonces fíjese, y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido. No a cualquiera, sino al que es discípulo. Por eso muchas veces usted escucha que algunas personas dicen: yo ya fui, pero no entendí nada. O yo ya fui, pero no me sirvió de nada. Yo ya estuve ahí, pero lo único que sucedió fue que me decepcioné o me decepcionaron. Por supuesto, claro, no pasaron de oyentes. Y yo creo que ni a eso llegaron. No estuvieron el suficiente tiempo como para que se le pudiera, ¿verdad?, catalogar o llamar oyente. No digamos creyente y menos discípulo. Entonces muchos andan por ahí, hermano, diciendo, ¿verdad? No sentí nada, no aprendí nada, no me hicieron ningún milagro, ¿verdad? Solo hablar, pero nosotros los que hemos alcanzado estas etapas comprendemos que los milagros siguen a la palabra y no al revés.
y que muchos hermanos, usted ha estado aquí conmigo, ustedes que han estado conmigo aquí por bastante tiempo, nos hemos dado cuenta que mucha gente ha venido a recibir su milagro y han recibido el milagro, y una vez que reciben el milagro desaparecen y ya no los volvemos a ver, a no ser que Dios permita que otra vez, ¿verdad?, se le meta un demonio, un espíritu inmundo, o que algo le pase. Entonces van a regresar quizá, pero acuérdense que no a todos se les es concedido, sino a aquellos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo conoció desde antes de la fundación del mundo, y bendito sea nuestro Padre Celestial. Ahí estamos, creo yo, nosotros, que hemos pasado de oyentes a creyentes y seguimos avanzando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok, en Isaías 54 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Fíjese eso, lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mis oídos para escuchar como los discípulos. O sea que es un favor de Dios también el que nosotros tenemos que pedir. Y si usted quiere alcanzar, usted busca, como cuando usted quiere verdaderamente algo. Usted, hermano, busca mar y tierra hasta alcanzarlo. O hermano, escudriña, pregunta, hace llamadas, hace investigaciones, ¿verdad? Hermano, busca en internet, pide dónde lo venden, pregunta dónde lo venden, y si usted verdaderamente lo quiere, hace el viaje, se va, ¿verdad?, lejos, porque hasta allá donde esté, usted lo va a ir a alcanzar, y usted lo va a ir a buscar, y usted lo va a ir a agarrar, porque usted verdaderamente lo quiere, y usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces aquí nosotros tenemos que pedirlo de igual manera, buscarlo, anhelarlo, desearlo. Si usted no aprende, si usted tiene muchas dudas, escriba sus dudas y haga un cuestionario y envíeselo al que usted piensa que se los puede contestar. En este caso, pues tendría yo que ser el primero, ¿verdad? Y yo, en el nombre de Cristo Jesús, lo voy a auxiliar, mi esposa o yo o alguno de los hermanos, y lo que no le sepamos responder, pues también nosotros lo vamos a investigar, o también nosotros iremos delante de nuestra autoridad a preguntarle. El caso es que en el nombre de Cristo Jesús, si usted quiere una respuesta genuina, yo creo que con todas las fuerzas de mi corazón lo estoy diciendo y lo creo, pero lo creo totalmente que la respuesta va a llegar. Bueno, entonces fíjese pues, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿De qué habla un discípulo de Cristo? ¿De qué habla? De lo que tiene lleno, dice la palabra, el corazón. De lo que está lleno el corazón, de eso se habla. Entonces dice, mañana tras mañana me despierta, y yo me imagino que el discípulo pues se ha de levantar, porque yo pienso que el Señor no te va a despertar mañana tras mañana si tú ya le dijiste, no me despiertes, o no me gusta que me despiertes. Porque si alguien, hermano, es caballero, si alguien es caballeroso, si alguien es así, es Él. A no ser que estés, ¿verdad?, en peligro de muerte y Él te quiera levantar y despertar, como lo hicieron con Pedro, como lo hicieron con Elías, ¿verdad? Que un ángel te va a picar, hermano, las costillas para poder despertarte. Y primeramente Dios, y le pido a Dios que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, tenemos que escuchar como los discípulos. El Señor soberano, Jehová mismo. Fíjese, esta es otra versión. No sé por qué no le puse, hermano, de dónde, en qué versión lo saqué, pero es Isaías 54. El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados o de los discípulos, para que sepa responder
al cansado con una palabra. Él despierta mañana a mañana, Él despierta mañana a mañana, me despierta el oído para que oiga como los enseñados. Y usted sabe que el que ha sido enseñado es el que más recibe y al que más se le da. Porque si usted es maestro de niños, usted sabrá lo que le estoy diciendo. Usted no le puede enseñar cosas grandes a los niños. Tiene que primero darles una base y empezar, hermano, poco a poco, de acuerdo a su edad. Pero el que ya ha sido enseñado, pues eso, el maestro tiene la responsabilidad, tiene más responsabilidad con el que ha sido enseñado de darle algo más sustancioso, algo con más vitaminas, algo como con un reto, ¿verdad? Porque de lo contrario, los que están enseñados se le van a dormir si usted todavía les va a hablar, ¿verdad?, de algo que ellos ya conocen y saben verdaderamente, aunque la palabra de Dios nunca debe de dar sueño, nunca debe de dar sueño, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjese, para que sepa responder al cansado, al fatigado y al cansado. ¿Quién es el fatigado y quién es el cansado? Hoy, hermano, la gente está cansada de oír, hermano, y ahora pareciera que lo saben todo. Están cansados de oír, sí, eso ya lo sé, sí, eso ya lo vi, sí, eso ya me lo dijeron, sí, a eso lo escuché, pero quizás nunca han puesto por práctica nada, ¿verdad? Entonces están cansados. ¿Y qué es lo que se les va a enseñar? Pues el evangelio eterno. Porque no me va a decir usted que el evangelio pasa de moda o que el evangelio ya no es, hermano, relevante, de ninguna manera, porque aún hay endemoniados, aún, hermano, hay espíritus inmundos, aún hay mucha gente con dolencias que saben lo que han oído y han, hermano, escuchado de todo, pero no han experimentado nada. Y entonces el discípulo experimentado puede, en el nombre de Cristo Jesús, recibir la autoridad para enseñar, para sanar, para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus inmundos y para quitar dolencias. Una dolencia puede estar en el cuerpo y quizás eso sea fácil, ¿verdad? Creo que la Tylenol lo puede hacer, o un chequeo médico mejor, más específico, pero la dolencia del alma, la dolencia, hermano, en los sentimientos, en la mente, no se puede quitar así de fácil. Se necesita un poder sobrenatural y ese lo recibe, la palabra lo dice, el discípulo. Con una palabra, imagínese usted, con una palabra al cansado, con una palabra al enfermo. Por eso yo le he dicho a usted y lo recibí mientras estuve enfermo del COVID, Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Me dio mucha paz, me dio paz. Si muero, no me desamparará, ni me va a dejar solo del otro lado. Si vivo, no me va a desamparar, ni me va a dejar solo de este lado. Hermano, una paz grande llegó a mi corazón y a mi alma, verdaderamente. Ok, sigamos adelante. Entonces, hermano, alcanzado. Fíjese, el débil, el fatigado, hermano, es aquel que se queda entre nosotros como oyente nada más. Se queda como oyente y no logra experimentar. Siempre se pregunta de qué estarán hablando o será cierto lo que están diciendo, porque no se atreve a seguir las instrucciones. Ay, Dios mío. Mucha gente, desafortunadamente, no todos, pero mucha gente no se atreve a comenzar porque sabe que puede, pero el trabajo es pesado, o hay que sudar, o hay que hacer un esfuerzo, y ellos no lo quieren hacer. No es que no sepan o no es que no puedan,
sino simple y sencillamente algunas veces dicen, eso no lo voy a poder hacer, es que yo ya me conozco, eso no lo voy a poder hacer, pero realmente es porque no quieren hacer el esfuerzo, no quieren sudar, no quieren esforzarse. Y por eso dicen eso, para que no se les ponga a hacer lo que necesita y ellos saben que en lo que se tiene que trabajar. Y en algunas veces, creo yo, todos hemos estado allí, ¿verdad? A no ser que usted verdaderamente tenga un problema físico o usted tenga un problema, ¿verdad?, espiritual. Y Dios, por supuesto, va a mandar discípulos para que lo sanen. Pero si usted tiene enfermas sus rodillas, o si usted tiene artritis, o si usted realmente no puede, acuérdese de esto: Dios no le va a pedir nada a usted que usted no pueda hacer. Dios no te va a dar carga más que la que tú puedes llevar. Amén. Entonces sigamos adelante. El cansado es el oyente que está cansado porque escucha a cualquiera. Escucha a cualquiera, ¿verdad? Pues hay buenos predicadores, verdaderamente, ¿verdad? Y yo creo que estamos en una misión, hermano, donde la palabra es fluida, donde la palabra es abundante, hermano, en metáforas, en parábolas, hermano, en similitudes, ¿verdad? En figuras, muchas, gracias a Dios. Iba a decir demasiado, pero no es demasiado. Bendito sea nuestro Padre Celestial que así nos lo ha permitido. Entonces el que es oyente, oye, hermano, ¿verdad? En las mañanas al cucuy de la mañana. No sé si usted se rió, pero algunos sí lo hacen. Yo no sé si todavía existe ese señor en la radio, pero donde yo trabajaba todos escuchaban el cucuy de la mañana, ¿verdad? En la mañanita. En lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchaban al cucuy. Imagínese usted, solo imagínese eso, ¿verdad? Comenzar el día. ¿Discípulos de quién son entonces? Bueno, creo que no tengo ni qué decirlo, eso ya está sobreentendido. Entonces escucha a cualquiera. Y nosotros, hermano, como discípulos, tenemos que saber escuchar y tenemos que escuchar al que Dios ha puesto. Por cuanto pertenecemos, ¿verdad?, a la misión. Si usted, pues, si a alguien no le gusta algo, pues entonces, ¿verdad?, se pasará a otro lugar. Pero mientras usted permanezca aquí, creo yo que es Dios el que lo ha puesto aquí. Usted tiene que escuchar la palabra que se da en la misión en el nombre de Cristo Jesús. Y mejor si escucha al apóstol, porque de quién debe de venir la doctrina para esta misión es del apóstol Sergio. O, ¿verdad?, en este caso, de su pastor. Amén. Sigamos adelante. Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Fíjense pues, solo estaban como creyentes, ¿verdad? No eran discípulos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, todos estaban en calidad de hermano de creyentes aquí, todos, ¿verdad? O la gran mayoría, a los que lo seguían, a los que habían creído en él. Entonces él les dijo: es necesario que pasen a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la prueba de la siguiente etapa? Que hagan lo que yo les digo, lo que tienen que hacer. Tienes que desalojar tu mente de enseñanzas del mundo, tienes que desalojar tu mente, tienes que vaciar tu corazón, hermano, y dejar a un lado las enseñanzas de seculares, las enseñanzas de esta tierra, ¿verdad? Abandonarlas y hacer lo que Él dice, lo que el Señor Jesucristo dice que hagamos, por cuanto a Él estamos siguiendo. Él es la puerta. Amén. Él es la puerta, Él es el camino que nos lleva a la meta, y nuestra meta es llegar al Padre Celestial. Entonces usted sabe que el discípulo debe de permanecer en todo sentido, en toda ocasión. Y usted es testigo conmigo.
de que si llueve son pocos los que vienen a la iglesia, que aunque haya buen clima, si hay buen clima se van a pasear. Si llueve, ¿verdad? No vienen porque llovió. Y cuando hace calor, porque hace calor. Este año que viene, en el nombre de Cristo Jesús, esa no va a poder ser excusa, porque bendito sea nuestro Padre Celestial, vamos a tener aire acondicionado. Nos va a salir caro. Espero que usted aproveche a venir, ¿verdad? Para que, hermano, los gastos que vamos a tener valgan la pena. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, tome esto por el lado amable. Pero así es. Hay mucho frío porque hay frío. Pues hay calor porque hay calor. Y si hay buen clima, por eso no vinieron, porque hay que aprovechar el buen clima para irse a pasear, ¿verdad? Y no digamos, hermano, ¿verdad?, en las enfermedades, no digamos, hermano, en las dolencias. Dios mío, yo creo que podría yo predicar 1 hora o más, quizás, ¿verdad?, acerca de cuándo venir a la iglesia y cuándo no venir a la iglesia. Si te estás muriendo, por supuesto, te vamos a ir a visitar. Pero aún si eres, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que esto no suceda. Que no sea así, Padre, con ninguno de nosotros. Si hay algún paralítico, lo podemos traer. Si es deseo de Él traerlo, lo podemos traer en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, fíjese, debe permanecer aprendiendo. Debe de permanecer en la oración. Debe de permanecer en la alabanza, debe de permanecer en el servicio. Vaya pues, mire lo que le dijeron a estos creyentes, ¿verdad? Después de llegar a ser discípulo, fíjese lo que él dice: si permanecemos haciendo lo que él nos pide que hagamos y haciendo lo que él, hermano, nos está enseñando, entonces, no antes, sino hasta entonces, cuando estemos en la etapa de discípulos, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí está la explicación, hermano, bíblica, ¿verdad? ¿Por qué el oyente, por qué el creyente no permanece? Porque no escuchó la palabra y no recibió libertad en el nombre de Cristo Jesús. Así dice, ¿verdad?, que solo a los discípulos se les revela la verdad y entonces, dice, alcanzan la libertad, serán libres. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, otra vez, ¿verdad? ¿A quiénes? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, hermano, ¿verdad? Mire cómo dice en la Biblia de lenguaje sencillo. Luego, Mateo 16, 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Hacer lo que Él diga. Ir a donde Él vaya o a donde Él nos envíe, ¿verdad? Seguir es, hermano, no solamente ir caminando detrás de Él, sino obedeciendo, haciéndole caso, aprendiendo hasta que baje al corazón, hermano, y se haga vida. Podría utilizar la palabra costumbre, pero en lugar de la palabra costumbre, nosotros los cristianos utilizamos la palabra vida, o sea, que usted la practique todos los días. Y de tal manera que quizás usted ni se da cuenta, ya no se da cuenta que está practicando la palabra de Dios, por cuanto usted ya la tiene en el corazón y esa es su manera de ser. Ya no está usted tratando, ay, tengo que hacer esto, ay, se me olvidó hacer esto. No, es su manera de ser. Usted se levanta de esa manera y empieza a obrar porque ya descendió al corazón. Ya prácticamente es algo que usted hace sin que nadie le diga que haga. A esa estatura necesitamos llegar. Entonces fíjese, Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: hermano, hoy en el día todos se dicen cristianos, ¿verdad?
hermano, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Todos dicen ser cristianos. Vamos a ver a la hora, ¿verdad?, de la verdad. Grandes multitudes le acompañan y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, hermano, verdaderamente esto me deja temblando, me deja paralizado, estupefacto, sorprendido. Lo llegaré a alcanzar, ¿verdad? Porque cualquiera se puede decir yo soy discípulo de Cristo. Empezar tal vez, pero terminar como tal, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor nos ayude. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Va a tratar, voy a tratar, vamos a tratar, nos vamos a esforzar, pero no vamos a poder. Estas son palabras de Él. No me mire así. Son palabras del Señor. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Vamos a ver lo que dice esta versión. El que quiera seguirme ha de amarme. Pues aquí lo dice de diferente manera, ¿verdad? Como más suave. Pero la realidad permanece. El que quiera seguirme ha de amarme a mí más que a su padre y a su madre, más que a su esposa. Bueno, eso para algunos es bien fácil, ¿verdad? Más que a su esposa, en este caso esposo, más que a su esposa y a sus hijos. Eso sí ya está cardíaco y tremendo, ¿verdad? Más que a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De otra manera, no podrá, fíjese, está lo mismo, no podrá ser discípulo mío. Qué demanda, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Hizo todo esto el Señor Jesucristo? ¿Está pidiendo algo que Él no llevó a cabo? ¿Está pidiendo algo que Él no puso por obra? Él lo hizo. Él, hermano, es el ejemplo. Si Él está hablando es porque Él lo logró. Y si Él lo logró es porque se puede hacer. Dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dio su vida. Dio su vida y una muerte, hermano, muy cruel, pero muy, muy cruel. No hay suficientes libros como para explicar y hablar, hermano, acerca del sufrimiento de nuestro Señor. Y usted lo sabe, la vergüenza que Él pasó. Si usted y yo tuviéramos una vergüenza, como dijo, hermano, el que estaba a la par de Él, ¿verdad? Nosotros merecido lo tenemos, pero Él no. Entonces, si Él lo pide, Él tiene derecho para hacer esta demanda. En el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que logremos alcanzar esa estatura. Lucas 14:33 dice, por eso piénsenlo bien. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces, usted sabe que creo que en otra versión esto dice, porque ¿quién primero, antes de construir una casa o una torre, no se sienta, ¿verdad?, y hace cálculos para ver si la puede terminar? No sea que no la termine y dice, ¿verdad?, y se burlen de él. ¿Quiénes
¿Cree usted que se van a burlar de nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, los que nos conocen? Sí, es quizá, probablemente si resbalamos o caemos o ya no logramos, ¿verdad? Ellos son los primeros que se van a burlar, aunque quizás algunos de ellos sean, hermanos, misericordiosos, empáticos, ¿verdad? Y digan, no, no hay que burlarse, no hay que ser así, porque todos somos caminantes, ¿verdad? Como les dicen, en el camino, arrieros somos, en el camino andamos, y quizás, hermano, muestren misericordia. Y no, Dios mío, ayúdanos. Pero del lado de las tinieblas, Satanás no es misericordioso. Se viste como ángel de luz, pero misericordioso no es. El Señor Jesucristo lo desenmascaró. Las potestades, hermano, espirituales de las tinieblas, todos, hermano, ellos no van a tener misericordia. Entonces, por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Mire, yo dije eso de las tinieblas, pero ¿y si no logramos, si no llegamos a ser discípulos de Cristo? Si ni siquiera nos esforzamos, ¿dónde nos quedamos? Quizás el Señor, ¿verdad? Él mismo tenga misericordia de nosotros y de todas maneras nos diga, tú eres salvo. No alcanzaste la estatura, pero eres salvo. Entra, ¿verdad? Entra a disfrutar lo que tengo para ti. Claro, no como novia, no como, de verdad, apóstol, no como discípulo escogido, pero en el reino eterno. Tampoco creo yo que te vayan a dar una escobita para barrer el cielo, de ninguna manera. Los beneficios, pues, son eternos de todas maneras. Claro, hay otros niveles. No se me asuste, no se me asuste en el nombre de Cristo Jesús. Y recapacitemos eso, pensémoslo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no los dejaré solos, les enviaré a un consolador. Y si alguien peca o si alguien cae, tenemos un abogado tenemos en el cielo para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien es justo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién no en una carrera, hermano, sufre una caída o sufre, hermano, un resbalón y se raspa, se lastima? Pero si necesita ayuda, siempre hay quienes lo auxilien, y auxiliado, quizás un reposo, un descanso, a levantarnos y a seguir en la carrera después, hermano, de haber pedido perdón en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero fíjese, tendrán que abandonar todo lo que tienen, y esto también me preocupa por todos, por mí, por ti, por todos, especialmente en este país, aunque, hermano, Dios mío, mire, no sé ni cómo explicarle esto, pero hay personas que no tienen nada y de todas maneras tienen, hermano, muchas cosas que ellos de todas maneras atesoran, muchas cosas. Usted o yo, no sé, ¿verdad? Si usted tiene algunas cosas un poco más caras o más finas, eso es lo que usted atesora. Pero a veces llegamos a algunos lugares donde, pues, para nosotros lo que está ahí no sirve. Sin embargo, usted dígale a esa persona, esto no sirve, y él le va a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Esto es un tesoro para mí, y para él lo va a hacer. Entonces, quizás nosotros vamos a tener que abandonar unas cosas y otros tendrán que abandonar otras. Y creo que todos estamos en el mismo nivel. Lo vamos a tener que dejar todo lo que tenemos para seguirlo a él. Creo yo de alguna manera que cuando se tiene mucho es difícil dejarlo. Si a ustedes le dijeran, ¿verdad? Nos tenemos que ir, por así decirlo, ¿verdad? Nos tenemos que ir de regreso a Guatemala, a El Salvador, a México, a Honduras, a Nicaragua, Costa Rica y todos los países de donde hemos llegado.
¿qué agarraría usted para llevarse? ¿Qué se llevaría usted? Imagino que ahorita usted empezó, y por último a la esposa, ¿verdad? O al cónyuge. Ese que vea cómo llega. Quizá, no sé, probablemente fue el primero. Esposa, esposo, hijos, ¿verdad? Y cosas. ¿Pero qué cosas? Bien tremendo, hermano. La piscina, la Tundra, el, el, el Mustang 5.0, ¿verdad? La Tacoma, ¿verdad? XRYW, M dash, ¿verdad? Hashtag poder, el anillo, los collares, los vestidos, las botas, la ariata. Todo lo vamos a tener que dejar. Porque aquí nos dice algo. Tendrán que abandonar. Si queremos ser discípulos de Cristo. Hermano, no me mire así, por favor. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Tendrán que abandonar todo lo que tienen por seguirlo a Él. Entonces, desafortunadamente, ¿verdad? Hermano, yo le quiero decir una cosa. Todo lo que es barato se compra con dinero. Todo lo que es barato se compra con dinero. Todo lo que es barato se compra con dinero. Lo que usted no compró con dinero, esos son otros 20 pesos. Usted y yo no fuimos comprados con dinero. Fuimos comprados a precio de sangre. Sangre de un cordero limpio, sin mancha, sin tacha, sin pecado, que vino del cielo a dar su vida por nosotros. No con oro o con plata, porque todo lo que se compra con dinero es barato, sino a precio de sangre. Sangre de Cristo, sangre de nuestro Señor, sangre de nuestro Salvador, sangre del amado. Eso valemos tú y yo. Dígame si no vale la pena llegar a ser discípulo de Él. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús yo le pido por favor que ore por mí, por mi familia, a mi sobrino, a quien usted creo yo que conoce, mi sobrino Eric Giovanni Domínguez. Pues a él lo conocían por varios apodos, pero allá donde nosotros somos en Guatemala lo conocían por Cuisa. Su familia, Aarón Domínguez, Luis Domínguez, su madrecita Teresita Aguilar, y yo, su esposa, sus hijos. Necesitamos sus oraciones. Él va a ser desconectado de la máquina, pero los doctores pues ya dijeron que tiene pues una muerte cerebral. Ellos creo que han abierto un GoFundMe para ayuda con lo del entierro y sepelio y todas esas cosas. Si usted quisiera, yo le podría dar, ¿verdad?, el número, si usted quisiera ayudarlos, y al mismo tiempo, ¿verdad?, pues también lo hace por mí, pero ellos son los que recibirán esta donación para pues los gastos del sepelio, del entierro y todas estas cosas. El doctor dijo que ya había muerte espiritual y va a ser desconectado, así que estamos una muerte espiritual, no, perdón hermanos, estoy confundido, una muerte cerebral. No, mi sobrino era un buen cristiano. De apodo algunos le decían el apostolito, porque cuando se ponía, hermano, a platicar las cosas de Cristo, no sé de dónde le bajaban esas cosas, pero lo dejaban admirado a uno también, ¿verdad? Y pensando en la palabra, y muy bonito, gracias a Dios. Siempre tuvo un carácter fuerte, indomable, pero se rindió a Cristo Jesús. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y te pido que todos alcancemos, Dios mío, Señor, esta estatura.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo necesitamos, lo anhelamos, lo queremos, lo deseamos, amado mío, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Queremos alcanzar, Padre, este nivel. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado, primeramente Dios, a las 7 de la noche.